A ver, ¿usted sabe? Usted con su cuaderno, su vaso, bueno, la inflamación viene a ser la reacción tisular de todo ser vivo, condición número 1, ser vivo frente a una injuria. ¿Qué cosa es la injuria? La injuria, por ejemplo, es un traumatismo, puede ser la picadura de un insecto, puede ser la contaminación por una bacteria, puede ser de tipo físico, por ejemplo, si me echa el dedo al agua hervida, se va a quemar, y esa es la injuria, y va a haber una reacción térmica a nivel del dedo. Hablando de térmicos, también la corriente eléctrica puede producir lesiones inflamatorias. Entonces, cuando nosotros vemos un proceso inflamatorio, primeramente tenemos que ver si ese proceso inflamatorio es de tipo agudo o es un proceso inflamatorio de tipo crónico. Y para ti, clínicamente, ¿cómo tú dirías que es un proceso inflamatorio agudo? Clínicamente. ¿Qué cosa es la primera vez que tú le preguntas a un paciente? Tú eres el doctor y yo soy el paciente. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Ya. Esa es la pregunta, ¿no? Es la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo está enfermo usted? 10 días. Ya. ¿Cómo lo catalogas? Como agudo, ¿no es cierto? Comienza a partir del 6 de septiembre. ¿Qué es la mesa número 2? No se sabe. Ya. Entonces, sabemos que entonces los procesos inflamatorios agudos tienen un proceso de duración aproximadamente de 15 a 17 días. Después de eso se convierte ese proceso inflamatorio agudo en un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué se realiza el proceso inflamatorio? ¿Para qué se realiza el proceso inflamatorio? Para que puedan circular mejor las células, los leucocitos. ¿Cómo? Para que haya una mejor circulación de leucocitos a una zona Para que haya afectada. una mayor... ¿O no será para que haya salida de los elementos formes del intravascular al extravascular? ¿Qué cosa es intravascular? En la luz Del vaso sanguíneo. Y está en tejido propio dicho. todo lo que está alrededor del vaso. Y los vasos tienen serosa Serosa, adventicia. adventicia, ¿no es cierto? Y la adventicia es el tejido que los rodea. Entonces vamos a ver que hay mecanismos que van a hacer que todos los elementos formes del intravascular salgan al extravascular. Y eso es lo que se llama la dinamia vascular. Entonces nosotros tenemos que saber primeramente de un proceso inflamatorio agudo qué va a pasar. Por ejemplo, al amigo le pica una abeja, ¿no es cierto? Entonces al picarle la abeja, lo que está haciendo que sus anticuerpos estén listos para la presencia de ese antígeno, ¿no es cierto? Entonces, la picadura inmediatamente no va a surtir ningún efecto en el paciente, sino tiene un tiempo para que se produzcan todos los efectos de la hemodinamia. Y eso es aproximadamente unos 20 minutos. Por ejemplo, si a una persona le viene un infarto y se muere inmediatamente, ustedes no van a encontrar ningún cambio histopatológico a nivel del miocardio. Tienen que buscar en otro lugar, por ejemplo, en la arteria, ¿cómo se llama la que dirige el corazón? La coronaria, en la anterior y la posterior, para ver si tiene un coágulo o si es un trombo. Entonces, si es un trombo, ustedes sí van a poder decir que ese paciente ha tenido un infarto del miocardio, que ha sido rápido, fulminante y que ha muerto. ¿Y yo cómo sé que es un coágulo o es un trombo? ¿Qué se hace? Al cadáver se le echa agua. No le van a echar en la cara, ¿no? Porque no pasa nada. Le echas en donde has abierto la arteria coronaria. Y si el coágulo se desprende,
es simplemente un coágulo largáceo. Esa no ha sido la causa de muerte. Si no se desprende, entonces nosotros decimos este paciente ha muerto por un infarto de miocardio. Hay pacientes que soportan la injuria, por ejemplo el infarto de miocardio, se produce el infarto, el paciente logra sobrevivir, le ponen un stain, lo que fuera, y el paciente se recupera y muere, por ejemplo, a los 50 días, a los 2 meses o a los 5 años. Entonces ahí sí vamos a encontrar las lesiones que se produjo en ese miocardio, ¿no? Y los de mi mesa hoy día me tienen que decir qué pasa al infarto a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas, a las 24 horas y a las 48 horas, ¿no? Y ustedes también deben saberlo, eso van a buscar en su libro. Entonces vamos a ver que los primeros cambios que se producen después de un infarto van a ser de tipo agudo. O sea, ustedes pueden encontrar un componente inflamatorio agudo. Eso ya es con la parte microscópica. Van pasando las horas, el paciente sigue vivo y, por ejemplo, puede morir a las 6 horas, a las 4 horas. Entonces vamos a ver que va a haber pérdida de las estriaciones del músculo del miocardio, porque el corazón, ¿qué músculo tiene? ¿Estriado qué? Estriado muscular Estriado, nada más estriado cardíaco, porque el estriado esquelético es el que tiene a los músculos que se insertan por los tendones, que son la prolongación de la saponeurosis en la fibra de Charpey, ¿no es cierto? ¿Te lo habían presentado? Sí, pero no sé ahorita. Claro, no se olvida. Ya, entonces, esos son los cambios tisulares que van a producir en la inflamación. Ahora vamos a ver los cambios agudos que se producen en la inflamación. Para ver los cambios agudos, nosotros tenemos que tener presente, por ejemplo, cómo están constituidos los leucocitos. ¿Cómo están constituidos los glóbulos blancos? ¿Cómo se prepara una torta? ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿Quién se acuerda cómo se constituyeron los que hemos dicho varias veces? Los leucocitos están constituidos por los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos van a ser lo que viene a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos son aquellos que no tienen gránulos en el citoplasma y son los linfocitos, que pueden ser T, B y los natural killer. Y los monocitos son aquellos que están circulando en sangre y van a ser inertes, ¿sí? Y en la sangre, cuando están en sangre, no sirven para nada. Pero estos monocitos, cuando hay un proceso inflamatorio, salen del intravascular al extravascular por un fenómeno que se llama la diaperesis. La diaperesis es la salida de estos elementos por los poros endoteliales. Nosotros sabemos que normalmente los vasos sanguíneos van a ser impermeables, ¿no es cierto? O sea, no van a dejar salir los elementos. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, por fenómenos quimiotácticos, lo que va a pasar es que los poros endoteliales se van a abrir y van a salir los elementos formes del intravascular al extravascular. Entonces, lo primero que salen son los granulocitos. ¿Y cuáles son los primeros? Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces, cuando uno ve en un microscopio esos componentes inflamatorios, ¿qué vas a decir? Es una inflamación de tipo aguda, ¿cierto? Pero no es muy fácil que simplemente se produzca el proceso inflamatorio y salen los elementos. No, hay cambios tisulares. Y entre esos cambios tisulares y fisiológicos, vamos a tener primeramente que los vasos sanguíneos, el primer inicio de la inflamación va a ser la vasoconstricción momentánea, muy rápida. Luego vendrá la vasodilatación. ¿Y por qué se produce la vasoconstricción?
simpático. Tú, por ejemplo, tienes un vaso sanguíneo normal, de este calibre, por ejemplo. Pasa un volumen determinado. Pero si tú vas a necesitar una gran cantidad de esos elementos para que estén en esta zona, que de esa zona puedan salir hacia el lugar de la infuria, primero tienes que tener un reservorio. Entonces, por eso se te presenta primero la vasoconstricción. Entonces, cuando hay vasoconstricción, la sangre es como un dique, se acumula antes de lo que va a poder salir. Entonces, una vez que se acumula dentro de la vasoconstricción, viene la vasodilatación. Entonces, cuando hay vasodilatación, en ese espacio del vaso sanguíneo se va a producir un acúmulo grande de todos los elementos formes, porque no solamente la información más salina, lo que son los elementos formes, los glóbulos rojos, el plasma, etc. cosas. Entonces, después de que existe la vasoconstricción momentánea, muy rápido, viene la vasodilatación. ¿Y cómo es el torrente sanguíneo? ¿Cómo se circula la sangre? En forma laminar, flujo laminar, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un proceso inflamatorio, ese flujo laminar cambia. Va a ser un flujo que de los elementos jóvenes, en vez de circular por la parte central del vaso sanguíneo, va a ir hacia la parte periférica, ¿no es cierto? Eso se llama la emigración. Luego, estos elementos jóvenes de la emigración se van a rodar sobre el endotelio. Después de rodar el endotelio va a venir la adición. Y después de la adición va a venir la diaperesis o la migración del intravascular al extravascular. ¿Por qué se produce la dilatación? La dilatación se produce por la actividad quimiotárquica tanto del agente provocante del proceso inflamatorio como de las células de nuestro organismo. Si por ejemplo aquí se aplica un insecto, el insecto va a depositar ahí una sustancia. Esa sustancia es captada por todos los elementos formen de la sangre y eso va a hacer que los vasos tengan el proceso de la diabetes. Una vez que se ha producido la salida de estos elementos del intravascular al extravascular, vamos a tener un fenómeno muy importante que se llama la fagocitosis. Y la fagocitosis está dada por esos elementos inertes que nosotros vamos a ver en los vasos sanguíneos que al salir del tejido conjuntivo se convierten en los histiocitos o los macrófagos. Entonces nosotros vamos a tener los histiocitos fijos y los histiocitos circulantes. Los histiocitos circulantes son los que están circulando en el tejido conjuntivo y los histiocitos fijos son los que se localizan en algunos órganos determinados. Por ejemplo, las células de Kupffer en el hígado, las células de la microglía en el sistema nervioso central, las células de los osteoclastos en el hueso, las células de los condroclastos en el cartílago y también tenemos los macrófagos alveolares a nivel del pulmón. ¿Han entendido esa parte? Sí, está claro, ¿no? Ya, perfecto. Una vez que estos elementos se enfrentan a las sustancias extrañas, pueden pasar tres factores. El primero es que las células, nuestros macrófagos, agarran, le gluten a la bacteria o a la partícula y la destruyen. Si sucede eso, acaba el proceso inflamatorio. O puede ser que las bacterias destruyan a nuestras células. Entonces el proceso inflamatorio va a proseguir. O, de caso contrario, mueren nuestras células y mueren las células agresoras. Y también se va a producir un material que se llama el pus. Entonces, ¿qué es el pus? El pus es la muerte de las bacterias y de nuestras células del organismo, o sea, los leucocitos. ¿Cuál es la finalidad
del proceso inflamatorio después de lo que han explicado en este momento. ¿Cuál es la finalidad entonces de la inflamación? La finalidad del proceso inflamatorio agudo es que nuestras células puedan destruir al agente injuriante. Si no lo destruyen, ese proceso inflamatorio va a proseguir y muy posiblemente, si no es tratado adecuadamente, el proceso inflamatorio se va a transformar en un proceso inflamatorio crónico. Si nosotros logramos vencer a la parte injuriante, nosotros vamos a ver que el proceso inflamatorio se detiene y podemos recuperar la salud. Para que se realice una adecuada fagocitosis, ¿qué debemos tener? Un sistema inmune adecuado. Si yo soy una persona desnutrida, soy una persona que tiene enfermedades, no voy a reaccionar de la misma manera que un paciente que tiene una inmunidad completa. Porque para que reaccionen nuestros macrófagos, tienen que tener conocimiento o tienen que tener alerta de qué producto tienen que fagocitar. ¿No es cierto? Y eso se llama la inmunidad. Cuando nosotros hablamos de la vasoconstricción, de rodamiento, etcétera, de cosas, intervienen los factores de la inflamación. Vamos a tener sustancias en el cuerpo vasodilatadoras. Y estas sustancias vasodilatadoras van a ser las que van a ayudar a dilatar los vasos sanguíneos para que se pueda producir la salida de los elementos formes del intravascular al extravascular. ¿Qué sustancia vasodilatadora conoces? Prostaglandinas. Las prostaglandinas son uno, ¿no? Porque cuando te dicen prostaglandinas no hay pierde porque también actúan la fiebre, actúan la vasodilatación, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de la del tipo de la prostaglandina. Los complementos. Y vamos a tener básicamente un potente vasodilatador que va a ser el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador que va a actuar directamente sobre el endotelio vascular. Entonces, si el endotelio se encuentra lesionado, no se va a tener una inflamación satisfactoria. O sea, ¿cuál es la satisfacción de la inflamación? Poder vencer al agente que injuria. Entonces tenemos primeramente lo que viene a ser el complemento, tenemos las prostaglandinas, el óxido nítrico y tenemos la histamina, que es también un potente vasodilatador. La histamina es muy importante para que se produzca el proceso inflamatorio. Cuando nosotros hablamos de inflamación, clínicamente, ¿qué vamos a tener? Hinchazón, edema. Ya, primeramente se tiene uno la hinchazón, ¿no? Si yo te doy un golpe en la cabeza, se va a formarse un chinchón, ¿no es cierto? Se llama un chinchón, que viene a ser un edema, se le va a elevar y va a tener una tumoración. 2, ¿qué va a haber? Dolor. Tercero, va a haber enrojecimiento, que es el rubor, ¿no es cierto? Cuando uno, por ejemplo, se toma sus tragos, ¿qué pasa? Hay una vasodilatación, uno se pone rojo, colorado, ¿no es cierto? Es igual. Y en tercero, va a haber imposibilidad del movimiento. Cuando uno se cae, se rompe, por ejemplo, la tibia, no vas a poder caminar, estás imposibilitado del movimiento. La pierna se te va a hinchar porque va a haber hemorragia y salida del líquido intravascular. Va a haber dolor, porque al haber hinchazón va a haber compresión de los filetes nerviosos y produce dolor. A esta triada se llama, no es triada, sino a esta sintomatología, ¿cómo se llama? Los síntomas cardinales de la inflamación, cardinales porque son
4. Nosotros, si prosigue el proceso inflamatorio, va a pasar a un proceso inflamatorio de tipo crónico. Entonces, cuando se tiene un proceso inflamatorio crónico, la población de los elementos formes del proceso inflamatorio va a variar a lo que vienen a ser los agranulocitos. O sea, vamos a encontrar los linfocitos y vamos a encontrar también los macrófagos. Entonces, en los procesos inflamatorios, por ejemplo, tenemos primeramente los procesos inflamatorios crónicos y de tipo granulomatoso. Cuando nosotros hablamos de un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, tenemos que estar pensando en primer lugar que se puede tratar de la tuberculosis. Entonces, cuando nosotros vemos un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis gaseosa central y la presencia de células de Langerhans, estamos pensando en un proceso tuberculoide, ¿no? Porque se llama tuberculosis cuando se demuestra la presencia del bacilo de Koch. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de procesos inflamatorios, por eso definimos a la tuberculosis como un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis gaseosa central y la presencia de células gigantes tipo Langerhans. Y aparte de eso, en el mismo granuloma, nosotros vamos a encontrar una formación que se va a llamar células epitelioides. Se llama células epitelioides porque estas células van a ser muy parecidas al epitelio. Entonces, con todos estos hallazgos, nosotros podemos decir que este es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso que puede tener relación a la tuberculosis. Digo que puede tener relación a la tuberculosis porque todavía no han hecho un examen para BK, función Nielsen. Entonces, si hago el Nielsen y encuentro los bacilos de Koch, diré esto es una tuberculosis. Nosotros también tenemos que saber los diferentes tipos de granulomas. ¿No? ¿Cuántos granulomas conoces, Alejandro? Aparte de lo que hemos dicho del bacilo de Koch. De la tuberculosis 1. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te estás arreglando tu jardín, se te introducen una espina en el dedo, no la puedes sacar, la espina se queda, y en poco tiempo se te inflama el dedo? Ya hay una infección, pero hay unos granulomas. Eso se llama granulomas a cuerpo extraño. Que la diferencia va a ser en que los granulomas que nosotros encontramos en la tuberculosis van a tener los núcleos bien ordenados en las células gigantes, se siguen esa forma de U. Acuérdense del mejor equipo del Perú, y ahí al toque sacan, esto puede estar en relación a la tuberculosis. Si está todo desordenado, si está todo amontonado, son células gigantes tipo cuerpo extraño. ¿Qué otra célula gigante conoce usted, señorita? Las células de Tutón. Las células de Tutón son unas células que son multinucleadas y se van a presentar principalmente cuando hay ese acúmulo de ésteres de colesterol, por ejemplo, a nivel del párpado, en donde eso se presenta en pacientes que tienen el colesterol alto. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de células: las células de Langerhans, de cuerpo extraño, y las células de Tutón. Aparte también tenemos que conocer los granulomas. Si yo les digo, por ejemplo, de un granuloma infeccioso, ¿cuál granuloma? Porque estamos en tuberculosis. Y si yo le pregunto a usted un granuloma no infeccioso, ya, pero eso lo generalmente forma un tipo de granuloma, puede haber más que todas las células gigantes. Hay otro granuloma que se presenta muy frecuentemente, que no tiene relación con procesos infecciosos, es la sarcoidosis. Entonces la sarcoidosis va a haber la formación del granuloma, no va a tener células gigantes, ni va a tener necrosis gaseosa. Entonces hay que tener presente que la sarcoidosis es una enfermedad que se puede presentar en los pulmones o en cualquier parte del cuerpo, va a tener un origen que es idiopático.
hepático, o sea que no se sabe cuál es la causa. Cuando hablamos de los procesos inflamatorios, nosotros tenemos que ver primeramente si los componentes que estamos observando pueden ulcerarse. Y para eso tenemos también las úlceras crónicas. Y un ejemplo básico para poder comprender lo que es el proceso inflamatorio crónico van a ser las úlceras gástricas. Nosotros sabemos que el estómago es como una bolsa, un recipiente, en donde está cubierto por la serosa. La serosa es prácticamente la que está en contacto con toda la cavidad abdominal, que en la parte anterior va a tener el meso de curvatura mayor y en la parte posterior del meso de la curvatura menor. Entonces, cuando hay un incremento del ácido clorhídrico, lo que pasa es que se produce una erosión. Cuando hay aumento de ácido clorhídrico y hay disminución de moco, no va a haber protección de las células, porque sabemos que el ácido clorhídrico va a ser citoerosivo, o sea, va a destruir a las células. Entonces, por eso es que nuestros estómagos están cubiertos con bastante moco. Si no hay moco, por la misma posición que tenemos, por gravedad, el moco va a ir hacia la parte inferior. Si no hay moco, la parte inferior va a estar desprotegida. Y cuando se produce el ácido clorhídrico a nivel del cuerpo y del fondo gástrico, ese ácido clorhídrico también cae a la parte del antro pilórico. Entonces, en el antro pilórico es la zona más frecuente en donde se puede producir todo lo que vienen a ser las erosiones. Entonces, ¿qué viene a ser una erosión? Una erosión es la pérdida del epitelio, ¿no es cierto? Cuando el proceso prosigue, esas erosiones se van a exulcerar. O sea, cuando hablo de una exulceración, es una úlcera muy superficial. Y luego, si persiste la noxa, esta exulceración se convierte en una úlcera. Una úlcera es cuando no hay epitelio, cuando ha llegado a los planos musculares. Entonces la úlcera se va a caracterizar porque en los bordes va a tener unos bordes necróticos. Y en el fondo de la úlcera va a haber una proliferación vascular y va a haber un componente inflamatorio crónico. Si la noxa persiste, esta úlcera va a llegar a la parte de la serosa, o sea, esa parte externa del estómago, y se va a perforar. Entonces, si se perfora, el contenido gástrico va a pasar a una cavidad estéril y va a producir una peritonitis y puede producir la muerte del paciente. Si por el contrario la noxa es limitada, del lugar en donde se encuentra, se va a comenzar a formar neovascularización, o sea, vasos sanguíneos nuevos que van a formar un armazón para que se pueda cicatrizar la úlcera. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de una cicatrización, estamos hablando de una reparación. Cuando hablamos de las reparaciones pueden ser de tipo de fibrosis y de tipo regenerativo. Regenerativo es cuando, por ejemplo, uno se corta y el corte no llega a romper la membrana basal, solamente toma la parte epitelial y eso se va a regenerar y no va a dejar ningún tipo de cicatrización. Cuando nosotros hacemos una cirugía a cielo abierto, una cirugía laparoscópica, para poner los trocas se tienen que cortar y se cortan pasando lo que viene a ser la capa basal, se corta por capas, ¿no? Todo lo que viene a ser la parte de la piel, luego el tejido subcutáneo, se abre la parte de la grasa abdominal, se abre el peritoneo y se observa que es lo que hay. Y luego para cerrar también se cierra por planos, pero en forma muy similar, junta, así no puedes montar un lado del corte con el otro de esta manera, porque si no se te forma una cicatriz queloide, o se te puede formar una falsa cicatrización. Cuando yo logro detener la progresión de una úlcera, la reparación entonces viene a ser por fibrosis. Se llama reparación a la fibrosis y a la regeneración. Fibrosis